Hola, muy buenas a todos. Estamos en Enlace Iónico, el programa donde la ciencia choca con la realidad. Yo soy Victoria Franco, licenciada en Saneamiento Ambiental, y hoy les trajo un tema para debatir que literalmente tienen en sus manos: teléfonos celulares y computadoras, que cuando se desechan forman parte de los RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para el debate les traje a dos invitados muy especiales. A mi derecha, Tomás Álvarez, licenciado en Biotecnología. Bueno, gracias Victoria por la invitación. Yo creo que tenemos que empezar a hablar con claridad y esto no es una crisis. Es, digamos, un desafío logístico donde yo creo que el gobierno está poniendo de su parte, abriendo consorcios regionales, y podemos ver esto como una mina urbana, digamos. Eh, Tenemos que organizarnos y esto empezarlo a verlo como dinero y no como basura. Y a mi izquierda, Alejo Bode, especialista en salud ambiental. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Yo hoy quise estar acá para dar mi punto de vista sobre estos recursos de los que él habla, que yo no los considero así, ya que significan un daño hacia el medio ambiente y un peligro para todas las personas. Porque como sociedad somos muy ignorantes en cuanto a estos temas y bueno, y del Estado ni hablar, la inoperancia que tienen. Bueno. Antes de meternos en la charla bien, vamos a dar un contexto. Nos encontramos en un vertedero a cielo abierto, donde hay monitores viejos, baterías desechables, lluvia y mucha falta de control. Alejo, ¿por qué esto es una emergencia? Y mira, básicamente es una bomba de tiempo. Yo te voy a explicar. Estos aparatos están compuestos por metales pesados, como por ejemplo los televisores y los monitores viejos tienen plomo, las luces LED tienen arsénico, y luego hay una larga lista más de otros metales eh, que componen a estos aparatos de los que hablabas, y, y como ya te dije anteriormente, significan un gran riesgo hacia las personas por un proceso llamado lixiviación que los transporta hacia las aguas subterráneas. Explícale un poco a la gente qué es la lixiviación. Y en pocas palabras, es un proceso que se da en los días de lluvia, en donde el agua arrastra todos estos contaminantes hacia el suelo y luego se filtra hacia las aguas subterráneas. eh, y bueno, dañando al medio ambiente y a toda la población. Disculpa, Alejo, que te interrumpa, ¿no? Pero cuando vos hablas de emergencia, no se están teniendo en cuenta los números, digamos, que encima son proporcionados por el Estado a través de un monitor regional de los RAE. Básicamente, el número arrojado es solo el 3% de los metales y residuos peligrosos, como el plomo o como el arsénico que ya mencionaste. El resto, o sea, el 97%, son plásticos y minerales valiosos que pueden reutilizarse a través del reciclaje y tratamientos especiales y aprovechar ahí una gran fuente de dinero a través del reciclaje. Bueno, Tomás acaba de decir un dato clave, que es el 3%. ¿Este número realmente es despreciable? No, mira, yo no te puedo explicar la barbaridad que acaba de decir. Que diga tan solo el 3%. Yo te voy a dar ejemplos: estos contaminantes dañan a niños, embarazadas, provocan retraso madurativo, daños neurológicos, infertilidad y millones de consecuencias más que ocurren por culpa de personas como él, por básicamente avaricia económica. Bueno, Alejo acaba de nombrar los daños sobre la salud. Tomás, ¿cómo se defenderían las industrias ante tal acusación? Bueno, con profesionalismo, básicamente. Existen empresas como Electrogreen que básicamente con tratamientos y transporte asesoran de manera correcta a los RAE. O pongamos otro ejemplo mejor. Hirsu, que es un consorcio regional que instala plantas de tratamiento. Eh, el problema acá es que los RAE lleguen al río. Y eso no es cuestión de la industria, es cuestión de la gente. Acá la tecnología ya está puesta, digamos. Lo que falta es el accionar de la gente. No, pero la gestión falla sistemáticamente. Y cuando falla, ¿quién paga?
Las comunidades vulnerables. Bueno, vamos dejando hasta acá la primera parte del debate y ya volvemos con un invitado especial. Bueno, volvemos. Y volvemos con un invitado especial, Nahuel Servín, bioquímico recibido de la FBC. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá. Para terminar con esta discusión, necesitamos saber qué pasa realmente con ese 3% de energía. Tomás dice que es poco. Y usando el ejemplo al plomo, ¿se queda quieto realmente ahí? Bueno, Nahuel Servín. No, lamentablemente no. Un vertedero es como si fuese un reactor químico, por así decirlo. Lo que sí tiene razón Tomás es que el plomo metálico en agua pura no se disuelve, queda como si fuese el metal puro. Pero en un basural es diferente porque se dan ciertas condiciones que hacen que ese plomo pase a aguas subterráneas o hacia el mismo suelo. Una de estas condiciones, primero, es que en contacto con el aire húmedo, el plomo se va a oxidar formando una capa de óxido de plomo en su superficie. ¿Y qué hace que se mueva hacia el agua? Lo que hace que se mueva hacia el agua básicamente es el pH. La basura orgánica en putrefacción genera una acidez, o sea, un pH aproximadamente entre 6 y 7, que lo que hace es hacer reaccionar el óxido formando sales solubles como nitratos, haciendo que se libere el plomo. Pero, Nahuel, ¿no que el plomo genera carbonatos insolubles? Que la naturaleza se encarga de administrar con sus mecanismos. Sí, pero eso solamente en la teoría. En la realidad es diferente porque existen lo que se llaman complejos. El plomo se disfraza, entre comillas, uniéndose a otras moléculas que se llaman ligandos. Nahuel, explícale un poco a la gente qué son esos complejos. Un complejo básicamente es un compuesto formado por un átomo central, que generalmente es un metal de transición, a la cual se unen otras moléculas llamadas ligandos. Lo podemos imaginar como si fuese un taxi molecular, por así decirlo, ya que se puede unir a cloruros, los cloruros se liberan al ambiente cuando se queman cables, por ejemplo el PVC. Estos cloruros se unen al plomo, que es el átomo central, y forma, por ejemplo, catión monocloro plomo 2 o el anión tetracloruro de plumbato. También con la materia orgánica se pueden generar ciertos complejos, ya que lo que se llaman ácidos húmicos del suelo tienen grupos que son capaces de atrapar al plomo, formando también compuestos solubles. Lo importante de esto es básicamente la solubilidad de estos compuestos, ya que hacen que el plomo, en vez de quedarse quieto, se pueda mover directamente hacia las napas, porque está como un ion en un medio acuoso. Bueno, muchas gracias, Nahuel. No, Vamos a un corte y ya volvemos con el tercer bloque. Bueno, volvemos. Tomás, desde tu futura profesión, la biotecnología, ¿qué respuesta le das al problema químico que planteó Nahuel? Y yo creo que la respuesta es usar la naturaleza a nuestro favor. Nahuel había dicho anteriormente que los compuestos de plomo son estables y no se oxidan solos, pero el informe menciona que pueden reducirse en presencia de bacterias. Esta técnica es la bioremediación. Usa microorganismos para transformar ese plomo soluble en forma insoluble, que no contaminen, obviamente, y esta tecnología es viva, es eficiente y es sostenible. Bueno, quiero agregar que lo que dijo Tomás es una gran opción y que a mi parecer podemos complementarlo con la química inorgánica a través de intercambios iónicos, en donde se usan resinas catiónicas que lo que hacen es atrapar a los iones plomo y liberar iones que son inocuos o que no hacen ningún daño al medio ambiente, tales como el sodio o el hidrógeno. Nahuel, siempre surge la duda del costo. ¿Es realmente viable? Bueno, aunque requiere un alto costo inicial, a mi parecer sí, completamente. Más que nada por la reversibilidad que tiene este método. ¿Qué quiero decir con esto? La reversibilidad permite que lavando la resina catiónica con un ácido o con una sal, podemos recuperar
el plomo que ya está concentrado en la resina y en ella va a quedar lista para usarse de nuevo, ya que van a quedar otros iones que, repito, van a ser inocuos. Ya que entonces para mí no va a ser un gasto, sino que va a ser más un ciclo de recuperación, lo que conlleva claramente una inversión a futuro. Yo por mi parte creo que estas técnicas son excelentes, pero el verdadero problema está en que para que estas bacterias y resinas lleguen a zonas vulnerables, se necesita que el gobierno, las organizaciones sociales se pongan las pilas, que presionen, financien y así se van a poder ver los resultados, porque la tecnología no nos salva por sí sola si no es accesible. Bueno, el tiempo vuela lamentablemente y pasamos de las preocupaciones de Alejo al sustento químico de Nahuel y las respuestas tecnológicas de Tomás. Ahora quiero que brevemente, para finalizar, me den una reflexión sobre el tema. Arrancando por Tomás, por favor. Bueno, yo tengo para decir que no le tengamos miedo al residuo, que con biotecnología y procesos industriales, como el intercambio iónico que mencionó Nahuel, el RAE deja de ser basura y se vuelve un recurso. La clave es la eficacia. Nahuel, ¿qué tenés para decir? Mi parte, lo que le puedo decir es que no se debe subestimar a un entorno, mucho menos a un vertedero de basura, ya que un ligero cambio de pH o el exceso que puede haber de cloruros por la quema de cables o de plásticos puede hacer que un metal, entre comillas, seguro, como lo es, por ejemplo, el plomo, pueda convertirse a ser un veneno móvil que puede llegar hasta las casas de las personas mediante el agua, por así decirlo. Entonces, la gestión que debe ejercer el Estado se debe basar en una ciencia rigurosa que controle todos estos casos. Y Alejo, ¿vos qué reflexión nos dejas? Mi postura es firme. Yo creo que detrás de cada ecuación química hay una persona expuesta. Y por dar un ejemplo, el daño neurológico que causa el plomo es irreversible. Entonces yo creo que debemos priorizar la salud pública y la protección de los más vulnerables por encima del negocio de algunos. Bueno, como vimos, la solución no es única. Requiere del aporte tecnológico de Tomás, la ciencia que aporta Nahuel y la conciencia social que pide Alejo. Gracias por ver otro debate en Enlace Iónico. Nos vemos a la próxima.